Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio más del Mundo Oculto, el podcast en donde hablamos de temas paranormales, apariciones ovnis, críptidos, historias, chismecito, cultura general y de todo un poquito, ¿verdad? Como siempre, estamos aquí reunidas todas nosotras para darles el tema de esta semana. Bien Agustín de Iturbide, claro que sí. Y el día de hoy le toca a... Claro, darnos el tema. Y pues aquí estamos Marlene y yo, Abel. Hola, mucho gusto. Entonces, ahorita Dianita nos trae un tema súper interesante. Acabamos de terminar nuestra trilogía de extraterrestres y ovnis. Y pues hoy empezamos otro tema diferente. Espero que les guste mucho. Entonces, cuéntanos, Dianita, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues ahorita me remonté un poquito a mi infancia y dije, ¿por qué no? Entonces hoy les vengo trayendo los cuentos de hadas, pero sus versiones originales. Lo que nos hace un poquito como a pie de que son cuentos de terror. Nunca nos esperamos esto, pero Disney nos mintió. No es cierto. Nada más nos puso las cosas más bonitas. Porque la verdad es de que los cuentos tenían un propósito principal y era advertir a los niños de los posibles peligros que había. Recordemos que antes pues obviamente sí había delincuencia como ahora, pero eran más en poblados, aldeas, donde había bosques, donde había ríos, donde los niños podían encontrarse con animales salvajes, con bandidos, ahogarse en un río, etcétera, ¿no? Entonces, por eso algunas de estas historias pueden llegar a ser, para nuestros tiempos, crueles, sangrientas y perturbadoras. Sí, los cuentos eran como unas fábulas, ¿no? Que te daban una enseñanza. Justo para aprender una lección, como la de Pedro y el Lobo. La de Pinocho, que la verdad que más adelante les contaré, es una de las que escogí. Escogí algunas que fueran un poquito básicas, que todos conociéramos, y al final les tengo una sorpresita. Ok, bueno, empecemos. Empecemos. El primer cuento que tenemos es Caperucita Roja o La Petite Chaperon Rouge o Amapola, también conocida. La mayoría de estas historias eran de voz en voz, o sea, de boca en boca, eran de generación en generación. Como realmente leyendas. no eran publicadas. Eran algo que, no sé, tu abuela o tu mamá te contaba mientras hacían sopita y cosas así. Okay. Entonces, la verdad es de que el autor, que es Charles Perrault, en el siglo XVII, lo que hizo fue recopilar varias de estas historias que contaban en varias aldeas cerca de esa zona, que era Francia y la Alemania medieval, y dijo, pues voy a tomar tantito aquí, tantito acá, tantito de acullá, vamos a hacer la historia. Pero tiene algunas cositas que en todas las versiones se encuentran. Por ejemplo, una pequeña niña que le dice a su mamá, tienes que ir al bosque a entregarle tal cosa a la abuela. La madre que le advierte que va a haber muchos peligros. Y el bosque aterrador, obviamente, porque pues una historia no puede ser historia de terror si no hay escenografía, ¿no? Para esto. Producción en este caso. Sí. Ahora, lo que poco sabemos es de que el villano se convirtió posteriormente en un lobo para darle un efecto como fantasioso para los niños. El verdadero villano era un bandido, o sea, una persona, un ser humano. Claro. Y también otro de los personajes que más adelante pusieron fue un leñador o un cazador. O sea, al principio como que no había como héroe. Ajá, exacto. Tenía que haber un héroe. Otra de las adaptaciones, aparte de las de Perrault, es de los hermanos Grimm, nuestros famosísimos hermanos Grimm. Bueno, esta es la versión más popular y ellos fueron los que le dieron la imagen del lobo al villano de esta historia. Ahora, hay diversas versiones, insisto. En la primera versión se menciona que el lobo, y para mí, sinceramente, es una de las versiones que más miedo me da, y es que el lobo termina comiendo carne y sangre de la abuela. O sea, sí se la come. Y todos dirán, no, qué horror, qué terrible. No, lo terrible es de que obliga a Caperucita Roja a comerse parte de la carne y sangre de su abuela. Dios, canibalismo. Ajá, Ay, una clara referencia del canibalismo. En la segunda versión, dice, aunque también considerada una adición a la primera, es decir, como que sí, el canibalismo y todo el rollo, pero aparte... El lobo le dice a Caperucita Roja que se quite la ropa y que se meta a la cama con él. Obvio
aquí hay pedofilia, posible violación, pero Caperucita Roja dice, Nelpas. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tengo que ir al bosquecito, a un arbolito, a hacer mis necesidades. Y el lobo dice, bueno, está bien, pero le pone un grillete en el tobillo para que no pueda escapar. Entonces Caperucita dice, no, pues ya ni modo, y se disloca el tobillo para poder escapar. ¡Auch! Ajá, ese es, les digo que para mí es una de las versiones como más, what the heck, o sea, ¿qué le enseñaban a los niños? Obviamente esto no, en nuestros tiempos estaría, no. Bueno, en este caso, insisto, era un bandido en las primeras partes. De hecho, hay una tercera versión que para mí, pues obviamente es la más ligerita de todas y probablemente la más conocida para todos. Y es que el lobo devora a Caperucita Roja y a la abuela, y pues santo bolobán que se puso, que dijo, me dio el mal del porco, se fue a dormir en un campito, y llegó un leñador y dijo, está raro. Entonces, está embarazado. Entonces decide abrirle la panza al lobo y saca a la abuelita y a Caperucita Roja, así logrando rescatarlas. Está muy rara la cosa porque según los jugos gástricos eso no debería pasar. Bueno, deja tú los jugos gástricos. Según la deglución y la masticación, o sea, no científicamente no comprobada esta circunstancia. Ajá. Ahora, vámonos con la moraleja. Ay. La enseñanza... Caracas, Venezuela, claro que sí, cómo no. Ahorita van a ver las fotos. Ok, la enseñanza va desde la obediencia, de que Caperucita Roja en algunas de las versiones habla con el lobo antes, lo que provoca que el lobo llegue antes a la casa de la abuela. Sí. Y pues obviamente la desobediencia de hablar con extraños y con extraños. Y la ingenuidad de Caperucita al ser devorada por el lobo. Muchas de las personas también piensan que el cuento de la Caperucita Roja hace alusión a las prostitutas, porque antes había mujeres que se vestían, obviamente pasaban en el bosque en la noche para pasar desapercibidas y se colocaban una capucha. No sé si necesariamente roja, pero muchos dicen que sí. Entonces hace eso, por eso tanto hincapié en la versión en la que a Caperucita Roja le piden quitarse la ropa. Okay. Lo que poco sabemos es de que existe una segunda parte donde después de la experiencia con el primer lobo, la abuela y la niña matan a otro lobo, utilizando el agua que utilizó la abuela para cocinar unas salchichas. La colocan debajo de la chimenea y el lobo, por este olor, se acerca, se tira por ahí y se ahoga en el agua de las salchichas. Era mucha agua entonces. Ajá. Pues ¿qué le hizo, una alberca de agua o qué? Pues yo creo. Una olla, un upac así gigante. En otras versiones, inclusive, Caperucita se vuelve una cazadora de lobos. ¿Qué es esto? ¿Buffy el cazavampiros? ¿Ahora es Caperucita la cazalobos? Pues al parecer. Sí hay versiones así, ¿no? De hecho creo que había una película, no recuerdo. No, la verdad no me acuerdo, les estaría mintiendo, pero pues sí es un buen material para que hagan una película, ¿no? Como tipo Hansel y Gretel, lo que hicieron de Cazadores de Brujas. Ajá. Estaría padre porque así como que los personajes que son muy como vulnerables, o que se veía que eran así como que muy débiles, los hacen ver ya como héroes, así como de nosotros no necesitamos ningún cazador, no necesitamos nadie que nos defienda, nosotros somos nuestros propios héroes. Y los hacen ver muy heroicos. Pues de hecho hay varias historias donde Caperucita sigue, ya no es un leñador, sino sí un cazador, y sigue al cazador para volverse en cazadora. Entonces, está padre. Sí, a mí me gusta esta versión. Esa versión está padre. Okay. Obviamente es como empoderamiento. Bueno, nos vamos con el siguiente cuento, que es Blancanieves. Snow White. Anterior a nuestro primer relato, la historia de Blancanieves data del siglo XVI y fue publicado en el libro de Giambattista Basile o Cunto di Liquinti Ovvero lo trattenimento de Peccerelia. El cuento de... Salúdame, Jesús. Una disculpa si lo dije mal. ¿Cómo dices que dijiste? No lo voy a repetir esta vez. Está en italiano. Ajá, traducción: el cuento de los cuentos o el entretenimiento de los pequeños. Ya entendí, claro. Ajá, obvio. Que nuestro italiano está muy oxidado. Pero creo que no es italiano porque la historia se publicó en Alemania. Satanás, eso no es alemán. Ah, bueno, no es alemán. Sí, eso sí es italiano. Sí, porque Giambattista Basile suena muy italiano. Jean-Baptiste es...
francés, donde sea, ya. Bueno, el caso es de que al igual que el anterior, era un conjunto de relatos que pasaban de padres a hijos y así. Okay. Y Jean-Baptiste ese hizo lo mismo que pero que era recolectar eso y hacer su versión. Esta versión sería el Diamante en Bruto, que posteriormente iría añadiendo personajes, como por ejemplo al principio no estaban los 7 enanos, no estaba la bruja malvada. Ajá, de hecho ni siquiera se llamaba Blancanieves la primera versión. La primera versión habla de una niña de 7 años llamada Lisa, la cual era... Bueno, que se llamaba Lisa, yo dije Gertrudis. No, Lisa. La cual era muy muy bella. Y en un accidentoso accidente, se le queda pegado una peineta mágica que le produce que caiga pues en coma, dormida. Entonces sus padres, que la amaban muchísimo, la meten en este ataúd de cristal y ella sigue creciendo. Ajá, o sea, ella sigue, andaba como en coma, pero su cuerpo seguía creciendo, hasta llegar a ser una bellísima adolescente. Esta Lisa tenía una prima que pues le caía gorda, porque era muy bonita Lisa. Entonces dice, ay, estoy hasta la malla de esta vieja. Rompe el ataúd de cristal, agarra a Lisa de los pelos, lo empieza a mover así y se le cae la peineta. Y eso hace que Lisa despierte. Oh. O sea, esta vieja no necesitó bruja, solita se... Con unas cachetadas guajoloteras de su prima. No, pero solita se metió el pie, o sea... Sí. Ajá. Insisto, como podemos ver, o sea, carece de muchos personajes principales. No sería hasta la versión de los hermanos Grimm que nos encontramos con estos conceptos populares que hemos visto en Disney. De hecho, pero hay algunas variaciones. Por ejemplo, en Disney, Blancanieves conoce al príncipe un poquito antes, ¿no? Que está cantando como frijoles y no sé qué. No. Deseo. Eso. Frijoles. Es que no han visto el se vende. Es que no han visto Se compran refrigeradores. ¡Colchones! Bueno, ya. El caso es de que no la conoce antes, por el contrario, él cuando va en el bosque la ve y se enamora a primera vista. Y de hecho le dice a los enanos, pues véndanmela, ¿no? Caracas, Venezuela. Les doy oro. Y los enanos, ¿qué te pasa, güey? Bitch, please. Bitch, please. Ajá, y dice, bueno, entonces regálenmela, porque la amo. Y todos. Dice, la voy a honrar y amar. Ah, bueno, llévatela. Entonces se la lleva. Y por cosas del destino, los ayudantes que estaban pues sujetando el ataúd de Lisa, bueno, aquí sí ya podemos llamarla Blancanieves, de Blancanieves chocan con un árbol y eso hace que Blancanieves pues regurgite el pedazo de manzana y pues a la vida otra vez. O sea, se había asfixiado. Pues, o sea, es la misma temática de una manzana envenenada. Es una temática muy muy parecida a la de Disney. Está la bruja malvada, está la manzana envenenada. Nada más a partir de que ya está en el sarcófago de cristal y llega el príncipe es como empieza a cambiar un poquito las cosas. No tanto. Ahora vámonos con las escenas aterradoras. No sé si muchos conozcan, pero al final pues... Cuando la bruja malvada le pregunta al espejo mágico que, oye, carnal, ¿quién es la más bella? Él le dice, la reina del otro reino que es joven y hermosa. Y ella, necesito mi pañuelo para morderlo, pero pues más o menos ese, ¿no? ¿Cuál reina? Ajá, el de cuál reina. De hecho, la bruja malvada se enferma del estrés y del odio y envidia que le dio la vesícula. No lo haga, compa, no lo haga. De toda esta situación. Entonces ella no quería ir a la boda, pero al final dice, no, sí tengo que conocer a mi rival. Y llega a la boda. Y ya llega a la boda y ¡uf! Es Blancanieves. Y ella, feliz. Y entra en shock. Y se queda ahí el suficiente tiempo para que los guardias lleguen y le pongan unas zapatillas de hierro al rojo vivo, obligándola a bailar hasta la muerte. O sea, bien... ¿A la bruja? A la bruja. Sí, porque pues obviamente al parecer Blancanieves no era tan blanca. Dijo, no, me matan a esta vieja. O no sé si fue el príncipe. Blanca de tez, pero pues... Pero del corazón ya no sabemos. Bueno, sí se supone. Yo lo apoyo.
Ciertamente es una versión muchísimo más relajada, a mi parecer. Bueno, no sé, justamente ahorita estoy mostrando un GIF de la muerte de la bruja en Ustedes lo van a ver Disney, en edición, claro que sí. donde obviamente la bruja trata como de deshacerse de los enanos y el príncipe que la estaban persiguiendo, tratando de mover una roca en un peñasco, en un acantilado, y pues Zeus se enojó, le echa un rayo y pum, se cae un rayo láser y se cae, y la roca gigante que trata de mover le cae encima. Entonces no sé cuál de ustedes creen que es más fea. A mi parecer sigue siendo la de los zapatos. Sí, yo también, de hierro, porque fue una sí. muerte más lenta y dolorosa. Esta a lo mejor fue dolorosa, pero fue fue más rápido. inmediata. A lo mejor y cuando se cayó ya se había muerto antes de que le cayera la piedra. pues sí. Ay, ojalá no. Venganza. Vendetta. La moraleja es muy obvia y es obviamente pues no seas malo con los demás, sé amable, evitar las envidias y que la belleza a veces está más en el interior que en el exterior. Ahora, lo padre de esto es de que la historia está basada en una persona real llamada Margarita Catalina von Erzal, una princesa alemana. Ah, espérame, se me pasó más nombre. María Sofía Margarita Catalina von Erzal. Una princesa nacida alrededor de 1741, aclarando que la historia de los hermanos Grimm fue en 1812, o sea, sí tuvieron tiempo para recopilar información sobre ella. Ajá. Entonces, Margarita, al igual que Blancanieves, pierde a su madre a una temprana edad y su padre se casa con la condesa Richten, llamada Claudia Elizabeth Maria von Benningen. Ándale. No encontré fotos de ella, pero bueno, esta condesa era muy conocida porque era muy cruel, muy desagradable. Y Claudia, que es el nombre de la condesa, tenía hijos antes del matrimonio con el papá de Margarita, entonces les daba como más favor a ellos y a ella la trataban muy mal. La chica tenía una relación amistosa con los mineros de Beaver, quienes conformaban la inspiración para los 7 enanos, debido a que en estos túneles las minas eran tan pequeñas que generalmente eran niños o personas de baja estatura los que podían pasar. Y aparte generalmente usaban sombreros rojos. Sí, tiene todo el sentido de los enanos de Blancanieves. Margarita era de una complexión delgada y sumamente enfermiza, lo que la mantenía mucho tiempo en cama. Esto explica por qué los hermanos Grimm le pusieron esta maldición de quedar en cama en el sarcófago de vidrio, ¿no? Okay. Inclusive en la versión real existía el espejo mágico. Se explica que era un elemento de manufactura propio de Lord, así se llama el lugar donde realmente venía Blancanieves o Margarita, y era conocido como el espejo parlante. Es debido a su hechura bien hecha. Bueno, a que está bien hecho, que se creía que siempre te decía la verdad. Entonces por eso le decían el espejo parlante. Mide 1,60 m ese espejo. Ajá, y actualmente se encuentra en el Museo de Spessart. Eso. A mí en lo personal me gusta más el de Shrek. Se me hace más cómico. Y con ustedes. Ahora. El próximo. Ah, no. ¿Sí? ¿Qué? No, todavía no. Con ustedes continuamos. Claro que sí, cómo no. Blancanieves puede ser que no esté basada únicamente en una princesa, sino también en Margaret von Waldeck, condesa alemana en 1533, que podrán ver aquí en las fotitos, ellas ya lo están viendo. Era realmente muy bonita, muy hermosa, muy elegante y era muy amable. Ella inclusive jugaba con niños desnutridos y que estaban avejentados por las condiciones en las que vivían. Nuevamente ahí se explican los 7 enanos. Contaba también con una madrastra llamada Katharina Hatzfeld, quien la obligó a mudarse a Bruselas, donde conocería a Felipe II de España, del cual se enamoraría y por desgracia sería la razón por la cual ella muriera, debido a que fue envenenada por todo el marullo problemas que estaban ahí en el complot de la corte. Murió a la edad de 21 años. ¡Qué jovencita! Sí, muy joven la niña. Qué mala onda. Muy triste. Y la madrastra está bien fea. Ay, sí. Anyway, bueno, realmente no se explica si ella fue cruel con esta Margaret. Si se dan cuenta, una es Margarita y la otra es Margaret. Anyway, no se explica que sea cruel con Margaret, nada más que la obligó a mudarse a Bruselas. Pero pues no es tan malo. Pues sí se ve como cara de maldita, ¿no? Pues sí, y también parece la reina Elizabeth I de Inglaterra.
No sé, yo busqué y ahí decía Catarina. Anyway, ahora sí, continuamos con el siguiente cuento. Hansel y Gretel. Un clásico. Ay. Un cuento de origen alemán que también era parte del folclore nativo de ese lugar y fue publicado por los hermanos Grimm en 1812. Besos a los hermanos Grimm en donde quiera que estén, que nos trajeron historias fabulosas. Moridos. La mayoría de nosotros conocemos el típico cuento de dos niños que son dejados en el bosque, se encuentran una casa llena de caramelos, una bruja y pim pum pam, papas. Tortillas, papas. Tortillas y papas. Ustedes ya se saben esa historia y quien no, por favor vayan a leer, la historia es de cultura general. Sí. Ahora, esta, al igual que varios de los cuentos anteriores, está muy basada en lo que tenían que vivir los niños de esa época. Porque si era común, bueno, a lo mejor no tan común, pero sí se llegaba a ver que los padres tenían que abandonar a sus hijos a causa de la hambruna y la pobreza En Alemania. en Alemania. Uy, Tanto niños como ancianos. Ajá. qué mala Sí, onda. fue un periodo muy aterrador y siniestro la parte del medievo. Era... Bueno, sí, el Difícil. oscurantismo. Sí, pasaron muchas cosas durante esa época. Bueno, ahora nos vamos. Muy pocos saben que en la versión original, casi se me pasa este dato, es que ambos hermanos tenían, ¿por qué no?, una madrastra malvada. Que fue la que Ok. le estuvo metiendo como ahí consejitos al papá, de decirle, no, abandónalos, porque no nos alcanza, la verdad. Son carga muerta. Ajá, exacto. Córtalos. No solamente esto se cambia de la versión original, recordando que las versiones originales a las que me refiero eran las versiones que se contaban en los nativos de esa zona. Los hermanos Grimm deciden suavizar al villano poniéndolo como una bruja, porque en las versiones originales quienes encontraban a Hansel y Gretel era al diablo y a su mujer. Ton, ton, ton. Yo O sea, tampoco sabía ¿cómo? ¿El señor oscuro tenía esposa? eso, al parecer. Según. ¿Qué cama? Ay, acuérdate que le cambian de acuerdo a su conveniencia y como se pasa de generación en generación, quién sabe qué tantas cosas le agregan. Aparte, ¿qué daría más miedo en el medievo que el mismísimo diablo? Dos diablos. Un diablo y una Sífilis. diabla. La sífilis. Pues sí, No, la sífilis. no creo que supieran en ese momento que era la sífilis, ¿o sí? No, pero pues Ahí nomás le salían cosas feas y se morían. Bueno, a diferencia de la bruja que mantiene a este Hansel en un lugar alimentándolo y a Gretel pues ayudándola como su sirvienta o su esclava, el diablo de primeras llegó, vio a los niños y le dice a esta Gretel, me vas a agarrar a tu hermano y lo vas a meter en un caballete para cerrar y lo vas a dejar que se desangre ahí. Así que, mientras tanto yo me voy a ir a dar un paseo. Ahorita regreso. Así, de la nada, casual. Ahora, aquí Gretel demuestra ser también muy inteligente ya que le dice a la esposa del diablo, es que no sé cómo ato a mi hermano ahí, ¿me puede explicar? ¿Me puede mostrar? Y pues la diabla se dice, ay niña estúpida, y se coloca. Entonces aprovechan los hermanos para amarrarla y degollarla. Ahí hasta los niños tenían que venir armados. Pues es que era el medievo, claro. Sí, obvio. Entonces, después de eso, ellos roban las riquezas del diablo y escapan en el carruaje del diablo. O sea, asesinato y robo. ¿Por qué no? Al final, por conveniencia de la trama, el diablo los persigue, pero muere en el camino. No tengo ni idea cómo. Sencillamente como que el cansancio, ¿no? Sí, ya estaba Sí, viejito. Estaba muy fantasioso esa vaina. Pobrecito. En esta versión se comenta que ellos estuvieron, por decirlo así, comunicándose con un patito que estaba ahí como en un río ¿No es un que cisne? separaba. Bueno, ahí es un cisne, es que no encontré el patito. Ah, Ok. Entonces, este río separaba del lugar donde vivía su padre y su madrastra y del lugar donde vivía el diablo y la diablesa. Entonces le decían al patito que los ayudara. Y al final, pues el patito dice, sí, está bien, pero uno por uno porque si no nos matamos aquí todos. ¿Ok? Nos ahogamos. Nos ahogamos. Mi ahogo. Mi ahogo. Entonces, cuando Hansel y Gretel regresan a su casa con su papá, se dan cuenta de que su papá mandó al carajo a la madrastra porque dijo, no, o sea, no quiero a mis hijos, ¿cómo me va a querer a mí? Entonces ya, ¿no? La tiran por allá. Y ellos Se la regresan. mandan al diablo y a la diablesa. Órale, sáquese para allá. No, pues ya están muertos los dos. Pues de todos lados, de todas formas, al otro lado del río. Sáquese.
pues. ¡Vámonos! Entonces ellos que ya habían robado todas las riquezas del lobo, pues están como, ¡yeah! Ya no vamos a tener hambre, porque pues corona, gemas y todo, Sí, ¿no? se habían robado Lo que la da riqueza. pues el final feliz a esta historia. Ahora, la moraleja, para mí fue, la verdad sigue siendo difícil conseguir una moraleja válida, porque si nos damos cuenta aquí los niños no fueron desobedientes, no hablaron con extraños, no se adentraron al bosque solos, nada. O sea, realmente el comportamiento que podría ser reprochable es el del padre y la madrastra. Entonces, a mi parecer es más algo como para que los niños digan, tienes que estar siempre bien abusado a las circunstancias. Y a los padres como de, o sea, sí entendemos la pobreza y todo eso, pero no manches, son niños. Ok. Pero bueno, ahora sí nos vamos con el siguiente. No, y la inteligencia que tuvo Gretel, ¿no? Sí, en las La dos versiones. suspicacia. Ajá. Sí, ahí se dan cuenta que las mujeres rifan. Bueno, sin ofender, pero sí, a veces los hombres no ven más allá de las cosas. Y pues el sentido, por ejemplo, de una hermana hacia el hermano es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, tú que eres la menor, o sea, tienes un sentido mucho de protección hacia tu hermano, aunque tu hermano es mayor que tú, ¿no? Pero no es el mayor, yo soy la menor y adivinen quién lo defiende. Pues yo. Sí, entonces las mujeres tenemos mucho ese sentido de protección maternal, por así Eso. decirlo, con ya sea con tu hermano, con tu novio, con tu esposo, con los hijos, o sea, tienen mucho ese Con sentido. tu perro, con el gato, Ah, sí, con tus con ligues. todos. Ok. No, Bueno. con los ligues no tanto, pero No bueno. se lo merecen perros del mal. Pero, Ok. si bien hay niñas inteligentes, también hay niños inteligentes. Que lo Ah, vamos claro. a ver con este cuento que se llama Pulgarcito. Para los que no conozcan la historia, porque yo cuando lo busqué dije que no era Pulgarcita, no, son historias diferentes. Voy a tratar de resumir rápidamente. Se supone, así. Se supone Pulgarcito era el último hijo de 7 hermanos, de una familia que era bastante pobre, y su padre y madre ambos eran leñadores. Siendo el más pequeño, tanto que al nacer no medía más que un pulgar, le decidieron llamar Pulgarcito. Ah. De ahí viene ese nombre. Ajá. Este niño no hablaba y era débil, por lo que su familia le consideraba que era idiota. Ah, Pero en realidad Pulgarcito tenía gran perspicacia, y de hecho él era más de, en vez de hablarlo, escuchar, para estar atento a lo que podría pasar. Me salió rima. Ah, un verso sin esfuerzo. Exacto. Es así como una noche escucha tanto al leñador como a la leñadora, a sus padres, decir que pues ya no tenían dinero y que lo mejor era tener que abandonar a sus 7 hijos en el bosque. iban a aplicar lo mismo que en Alemania, ¿no? De hecho es parte de esa zona también. Fue una época muy triste, muy desgarradora a mi parecer. Ahora, como él estaba oculto, pues inmediatamente dice, Nelpas, vamos a pensar hacer un plan. Entonces a la mañana siguiente, primerito, o sea, a la luz del día, se fue a un río cercano y empezó a sacar roquitas de río. Ok. Y las guardó en un morralito. Entonces cuando sus padres los llevaron al bosque a él y a sus hermanos, pues se dio cuenta de que mientras sus hermanos iban ahí buscando ramitas y eso, su papá y su mamá como que se iban Alejando. lento, ajá. Ah, ya los iban a abandonar. Pero Pulgarcito, que era muy muy listo, utilizó esas pequeñas piedrecillas para hacer un camino y regresar con bien. Ay, pensé que para apedrearlo. Y para de culeros. Hijos de su... Para este momento, pues Pulgarcito ya había hecho el camino de roquitas, obviamente de ida, ya de regreso, y los padres, por buena fortuna, un vecino que les debía 7 coronas, que era el dinero de ese momento, se los devolvió. Entonces ellos estaban como de, ¡tenemos dinero! ¡Nuestros hijos! Entonces cuando ellos regresan, sí, la madre se arrepiente y empieza a decir, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Así a la llorona. Y el leñador, todo fue tu culpa, tú me dijiste. Y ella, entonces, no, ¿por qué aceptaste, baboso? Sí. Entonces, cuando le escuchan llorar los niños que ya venían de regreso, pues se meten y aquí estamos, mamá. Entonces ellos están tan felices que compran carne, cosa que pues no era muy común, era como de celebración ahí. Lo que hace que prontamente se les vuelva a acabar el dinero y ellos como, chale, ¿no? Pues mejor si los abandonamos. Ay, Que la esos no tienen el sentido del ahorro, me hubieran contratado de administradora. Ay, Dios, y bueno, sí, eso sí. Como esta vez
le habían cerrado la puerta, Pulgarcito ya no pudo bajar al río por más guijarros. Entonces tuvo que agarrar el pan que le daban de desayuno y empezó a hacer un camino con migajas. Lamentablemente, y como bien sabemos, pues hay muchos pájaros en el bosque. ¡Se lo comieron! Ajá, entonces se comieron el camino. Entonces ya se imaginarán ahí 6 niños, ¡ay no! ¡Nos abandonaron! ¡Auxilio! Corriendo por todos lados. Entrando en pánico. Nada más Pulgarcito, el menor de todos y el idiota de todos, fue el que se mantuvo calmado y decidió buscar una manera para pues regresar a su casa. Después de deambular por un buen rato, se encontraron con una casa en la cual se encontraba una ogresa. Oh. El femenino de oro. Sí. La señora, bastante amable, ve a los niños y ellos le comunican que fueron abandonados, toda la situación que vivieron. Entonces ella les permite entrar a su casa, pero los oculta porque pues obviamente su esposo, un ogro hecho y derecho, Come niños. ajá, era muy probable que se los comiera. Entonces llega el ogro, ella rápidamente le dice a los niños, escóndanse debajo de la cama, pero lamentablemente el ogro tiene un buen olfato y logra encontrarlos rápidamente y le dice a su esposa, llévatelos a la habitación, o sea, báñalos, llévatelos a la habitación. O sea, límpialos. Ajá. Para Que mañana me los voy a comer. Voy a invitar a ogros amigos a tomarnos una cheves y nos vamos a comer estos de snacks, ¿no? Entonces, en la versión real sí dice que invitó a 3 amigos ogros, pero bueno. Echarse unas chéves. A ver el Super Bowl, ¿no? Y comiéndose los niños de alitas. Niñitos. Ahora, Ay, tun, qué tun, triste. tun. ¿Cómo escapar de un ogro? Versión Pulgarcito. Da la casualidad que el ogro tenía 7 hijas ogresas, prometedoras, debido a que desde que eran niñas inclusive ya bebían sangre. Se dio cuenta Pulgarcito que estas ogresas que estaban ya dormidas en su cama, al lado de la cama donde estaban ellos, tenían unas coronas de oro. Entonces él dijo, no vaya a ser que este ogro no se espera hasta mañana y nos quiera matar ahorita. Entonces le cambia las coronas de oro de las ogresas por los sombreros de sus hermanos. No, ya sabemos cómo va a terminar esta vaina. Sí, Ajá, y luego- el ogro, que ya estaba bien Guarapeteado. bien de copas, estaba así como todo confuso y dijo, no, ¿sabes qué? Sí tengo hambre. Entonces, pues ya, ¿no? Como que se levanta a tientas y empieza a sujetar la cabeza y se da cuenta, toca a los hermanos de Pulgarcito. Pulgarcito sigue despierto, está así como... Todo eso, ¿no? Ajá, o sea, ya se estaba Con el rosario. leyendo el rosario, exacto. Y Ajá. y entonces el ogro la sujeta y dice, no, traen corona de oro, no sé. Va a la cama de las ogresas y mangos, las degolla. Degolla a sus propias hijas. Que está bien bebido el tipo. No lo puse como moraleja, pero también moraleja, no bebas. Entonces, pues ya, ¿no? Degolla a sus hijas. Y ¿Se las come? no, en ese bueno, más bien como que estaba a punto de comérselas cuando en eso, por todo el merequetengue, sube la ogresa y se pone a llorar y se desmaya porque pues ve a sus hijas muertas en un charco de sangre. Pulgarcito y sus hermanos aprovechan para escaparse. Don mames, pendejo, ¿qué hiciste? Y estos, al igual que Hansel y Gretel, tontos no son, se llevan las riquezas que pudieron del ogro y pues mangos, se echaron a correr. Para esto el ogro le pide a su esposa que le dé sus botas de 7 leguas, que eran unos zapatos mágicos que le permitían caminar millas con un solo ¿Paso? paso. Exacto. ¿Zancada? Ajá. Entonces, pues obviamente Pulgarcito así como de yo palió esto. Entonces se echan a correr, se empiezan a ocultar y en el momento en el que ellos se ocultan detrás de una roca, el ogro llega y dice, estoy cansado, me voy a dormir. Casual. Ok. Pulgarcito se da cuenta de esto y le roba las botas al ogro. Entonces, posterior a esa situación, no contento nada más con eso, porque no se llevó tanto, porque pues estaban chiquitos, está chiquito. Regresa a la casa con la ogresa y le dice, no señora, no sabe lo que pasó, a su esposo se lo llevaron unos bandidos y me mandaron para que le dé el dinero de rescate, me puede dar su oro. Y la señora como es muy linda, muy buena, se lo da. Bueno. Al final Pulgarcito pues regresa con sus hermanos, se lleva el dinero, se lleva las botas y regresa a casa con su familia, que otra vez tienen dinero para comer carne.
Ya sé. Ok. En otras versiones se menciona que Pulgarcito no obtiene el dinero de la ogresa o no roba, sino que gracias a la bota de las 7 leguas va con un rey, un emperador, y que tiene que mandar un mensaje súper urgente porque están a mitad de una guerra. Y él le dice, yo puedo mandártela. ¿Cuánto dice? 7 semanas. Te lo mando en un día. O sea, rápido. Entonces le da el mensaje y obviamente logra llegar con las botas de 7 leguas y con eso obtiene el dinero suficiente. Okay. La moraleja. Eso suena más lógico. Sí. Al final, tal y como Hansel y Gretel, la moraleja obviamente pues es que a veces los niños tienen que ser más inteligentes que varios obstáculos, pero aquí yo le pondría como adición que hay que mantenerse tranquilo en estos momentos. O no subestimes, ¿no? Ajá, porque también. no sabes en qué momento, a lo mejor Pulgarcito no tenía fortaleza en músculos, pero tenía fortaleza aquí, ¿no? Mental. Ajá. Entonces es tan valioso el que es fuerte como físicamente como el que es inteligente, porque si no hubiera tenido esa inteligencia, esa calma como para pensar en algo, yo creo que hubieran valido gorro. O sea, sus hermanos también entraron como en crisis y no hubieran sabido qué hacer. Claro. O sea, nomás Pulgarcito porque no traía los guijarros, porque yo siento que les hubieran mandado unos buenos rocazos a estos mocos así. ¡Cálmense! Y de hecho, ahorita que leíste esa versión, es una parecida, no sé si la han visto, es una película mexicana ya viejita que se llama Pulgarcito y el Lobo. Pulgarcito y el Logro. Está basada en esa. Ah, pues donde aparece Chabelo. Bueno, en esa no aparecía Chabelo, pero igual aparece de que llegan y la mamá, que no era una ogresa, sino que una hada, ¿no? Ajá, era una hada al final de cuentas, y sí tenía sus hijas y todo eso, y el Logro. ¿Y las de Goya? No, eso es a lo que voy. Ahí lo muestran de una manera como más tranquila y más cómica. Ajá, porque el Logro al final se vuelve bueno, se da cuenta de, Pulgarcito le da la enseñanza de que pues, la está regando. Ajá, la está regando porque tenía a sus hijas bien mugrosas y así, entonces pues ve que Pulgarcito se baña y todo eso, entonces las niñas empiezan a agarrar esas mañas de peinarse y de bañarse y estar limpias y arregladas, y entonces cuando llega él pues ve a sus hijas bonitas y todo eso, ay, muchas gracias Pulgarcito, y ya para siempre quedaron como cuates. Ay, qué bonita, como cuates. Pero al inicio y el hecho de que sus papás lo abandonaron, eso tampoco lo pone en la película. Pierden, ¿no? Ajá, ellos se pierden. No es de que los hayan abandonado, pero en esencia lo que dices es muy parecido a eso. A la película. Ajá, exactamente. Está muy bonita esa película, se la recomiendo. Está viejita, pero... A ver si después ponemos el nombre, porque yo tampoco me acuerdo Sí, el nombre. se llama Pulgarcito y el Logro. Les voy a poner la imagen de la película. Porque es mexicana, de hecho. Y pues sí, esta es la primera parte de los cuentos de hadas o cuentos de terror. Sí, ya, entonces... ¿Ya? Ahora sí que me fui un poquito más rápido. Ok, bueno, pues esta es la primera parte de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, pues... ya saben que tenemos nuestras redes sociales aquí abajito, denle a su campanita de notificaciones para que les llegue rápidamente. Déjenos sus bonitos comentarios en la cajita de comentarios, todo bonito, con mucho amor. Este es un proyecto que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Síganos en todas las redes sociales. Les recordamos que ya tenemos nueva cuenta de TikTok, que se las vamos a dejar aquí. Para que nos sigan ahí. Marlencita nos hace favor de subir ahí por el miércoles más o menos el preview o el tráiler de nuestro episodio que se va a estrenar pues en esa semana. Y les recordamos que estrenamos episodio todos los viernes a la 1 de la tarde, pero para que no se les olvide, pues síganos en todas las redes sociales y yo les voy a andar haciendo ahí spam, ¿verdad? Subiéndoles historias y todo para recordarles que ya está el episodio, que va a estar bien chido, que lo vean, por favor. También les recuerdo que por favor nos escriban en los comentarios algunos challenge o retos que quieran que hagamos, porque ya vamos a tener una nueva sección del canal donde vamos a poder meter tanto video reacciones como challenge, como bloopers, para que nos conozcan un poquito más, para que vean que esta producción no está tan sencilla, por muy humilde que sea. Pero sí, chicos, pues ya saben, entonces también si tienen sugerencias de temas, déjenlo aquí abajito y todo eso, entonces pues ya. Sin más
por el momento nos despedimos. Sí, nos despedimos y nos vemos para la próxima semana para que vean la segunda parte de este maravilloso tema. Y pues nada, Ya. Besos. Les mandamos besos. Bye. Eyes in the sky.